del arquitecto Fernando Vilchis, que cada semana nos acompaña. Suscríbanse antes, por favor, denle campanita si les gusta, la manita, también pueden comentar lo que ustedes gusten. Ahora sí que no tengo necesidad de decirlo, cada quien que diga lo que quiera. Vamos a hablar ahora, Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Y pues, pensábamos hablar, a sugerencia tuya, sobre el narcisismo de Picasso, que es un tema que, bueno, sí, algunos historiadores o muchos historiadores del arte, sus biógrafos críticos, lo han explorado, debido a que Picasso, como sabemos, y ya hemos comentado en algunos otros programas, pues se denota que tenía una personalidad dominante, una actitud muy especial hacia todas las personas que lo rodeaban, especialmente las mujeres, que se autoidentificaba realmente él, y bueno, lo era, como un genio, personalidad controladora con sus parejas, eh, otros artistas, su personalidad, no sé, ahorita nos lo comentarás tú, a lo mejor estoy mal, veía hacia otros artistas, no únicamente como pues compañeros, como colegas en el arte, sino como rivales, ¿no? Allí tuvo una relación, por ejemplo, de admiración mutua e intensa rivalidad con Matisse, si mal no recuerdo, deseaba una innovación continua, sí, y bueno, declaraciones públicas arrogantes. Todo esto, pues, es lo que quisiera que nos hablaras, o también de lo que tú te quieras extender, y va a ser, por cierto, un programa de 2 partes, o 3 partes, por su extensión. Esa es la primera parte. Muchas gracias, Fernando, pues te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Pues sí, mira, hay muchas mujeres, son muchas las mujeres que compartieron la vida y que influenciaron profundamente el arte de Picasso. Y no solamente lo influenciaron, sino que provocaron, propiciaron sus relaciones, cambios profundos, cambios magníficos en la producción de Picasso, que su primer cuadro es de cuando él tenía 13 años, vivió 90 años, o sea, vivió 92 años, fueron más de 80 años de producción desde este primer cuadro que se llama Picador. Tenía 9 años, subsiste. Es primera obra terminada, había muchos dibujos, recortes, él hacía felices a sus hermanas recortando animalitos, etcétera. Una de sus, como todos nosotros, una de sus principales influencias fue su madre Lola, que decía, bueno, si tú fueras militar, llegarías a general, y si fueras religioso, llegarías a ser papa. Esta es la poderosa imagen que tenía de su hijo, Lola. Y aquí me detengo un minuto porque el padre de Picasso era un hombre profesor de pintura y dibujo en la universidad, un hombre de 1,90 de estatura, un hombre rubio, de ojos verdes, de barba cerrada, muy elegante, muy bien vestido. Picasso era más bien las características físicas de su madre, muy morena, media parece de 1,62, 1,62, es lo que dice que era la estatura de Picasso, un cuerpo muy corpulento, muy fuerte, unos ojos negros, muy expresivos, tuvo una calvicie prematura, digamos, su aspecto físico, contrastado con el de su padre, lo hacían sentir un poco en desventaja. En realidad, fue un buen hijo, admiraba mucho a su padre, que fue el que se dio cuenta del talento enorme que tenía su hijo, cuando de lo que era capaz, porque además Picasso fue aceptado en la Escuela de Arte con 14 años de edad. Es muy interesante la anécdota. Él llega como un favor a su padre, que era profesor, le hacen el examen al niño, al joven Picasso de 13 años de edad,
cuando la regla era que no podían entrar antes de los 18. Y lo sientan frente a un desnudo griego, un desnudo arqueológico, un remanente de un desnudo, una pieza sin brazos, sin piernas, un torso, y le dicen, tienes que presentarlo al lápiz, este es tu examen para ser aceptado. Tienes un mes para entregarlo. Y dice Pablo, joven niño, un mes, no necesito más que una hora. Efectivamente hizo un dibujo que también es muy conocido, y fue aceptado de inmediato. Era obvia su capacidad. Su padre, al percatarse de esto, le entrega todos sus pinceles, le entrega todos sus lápices y le dice, y se retira de la pintura. Se dedica de allá en adelante únicamente a la enseñanza. Al dar que su hijo de 13 años tiene este talento y tenía muchos conflictos con precisamente por esto extraordinario, rompió con el clasicismo, con el academismo, por mejor decirlo, de inmediato, y emprendió su propio camino, se fue a Francia, a París precisamente. Otra de las personas que influyó mucho, otra de las mujeres que tiene una gran influencia en Pablo, es su hermanita Conchita. Su hermanita Conchita, teniendo él 10 años, 9 años de edad, contrae una enfermedad, no recuerdo cuál, y muere muy joven Pablo. En aquel tiempo se cuenta la anécdota que se había implorado a Jesucristo, Dios, que si su hermana salvaba su vida, si Cristo salvaba a su hermana, si Dios salvaba a su hermana, entonces él dejaría las pinturas para siempre. Como la hermana muere, hay una pintura muy famosa que se llama Jesús frente al demonio. Es una pintura de 1903, tenía él apenas 13, 14 años, y es ahí como el momento en que él decide que sí, como no tiene que cumplir con su palabra porque su hermanita muere, y entonces él dedica todos sus esfuerzos a la pintura. Teniendo 18 años se va a París, y ahí conoce a esta mujer, Madeleine. Fue su primera verdadera relación. Madeleine es esta mujer delgada, de brazos alargados, de dedos alargados, que retrata con mucha frecuencia durante su época azul. Es una época muy triste en España y en Francia y en Europa. Son los años previos a la gran Primera Guerra Mundial. Y lo que pinta Picasso es verdaderamente la miseria. Hay varios suicidios alrededor de la vida de Picasso. Ya iremos platicando cuáles son estos suicidios que marcaron su vida. Pero esta mujer, Madeleine, aparece en innumerables. De hecho, el primer grabado de Picasso, que se llama El desayuno frugal, que cada vez que sale a subasta una pieza original de esta serie de grabados se vende por arriba del $1.000.000. Esa mujer delgada, esa es Madeleine. También aparece en un cuadro muy importante que se llama La vida. Es un cuadro de tamaño natural, de 2 alturas, donde está a su amigo Casagemas, uno de los suicidios del que te quiero hablar. Su amigo Casagemas acababa de suicidarse. Habían estado juntos en París, visitando y conociendo los burdeles y los cabarets de mala muerte. Y el joven Casagemas se enamoró de una prostituta, se llamaba Germaine. La prostituta siempre se burlaba de este joven Casagemas. Madeleine nunca le hizo caso a Casagemas, a pesar de que sí pasó noches con Pablo. Casagemas un día le propone matrimonio, esta mujer lo rechaza burlándose de él, y entonces Casagemas toma un revólver, primero le tira a ella, hiriéndola, y luego se mete un balazo en la cabeza. El mejor amigo, colega de andanzas de Pablo. Bueno, Pablo lo pinta en este cuadro famoso que se llama La vida, cuadro famoso de la época más grande, una época en donde se recreaba en la tristeza, en la locura, en el abandono, en los miserables. Recordemos el viejo tocando la guitarra. Bueno, este cuadro aparece una mujer embarazada, porque efectivamente Picasso embarazó a Madeleine. Tenían ambos alrededor de 20 años de edad.
dicen biógrafos que Picasso la obligó a abortar. Es esta mujer que conoció a Pablo pues antes de que fuera muy famoso. Vivía de ser modelo y vivía de ser camarera. Después Pablo conoce, renta un estudio en un edificio famoso en París que tenía uno del barrio, el Bateau Lavoir, que era famoso porque ahí vivían muchos artistas españoles y muchos latinos vivían en ese edificio. Era renta de bajo costo, y ahí se metió Picasso y ahí terminó de ser, digamos, su vecino de nombre Lucien Denis, si no me equivoco, era un escultor que estaba enamorado de Fernanda. Picasso la enamora. Fernanda ya venía con asuntos estaba realmente casada, venía huyendo de su esposo. Su verdadero nombre no es Fernando Olivier, tuvo que adoptar este nombre para poder no ser capturada, no ser encontrada por su anterior esposo, y se desarrolla un romance de casi 7 años con esta mujer pelirroja, de artistas. Este artista del que te hablo se suicidó, se ahorcó ahí en el Bateau Lavoir, en su estudio del Bateau Lavoir, se ahorcó este escultor, amante y enamorado de Fernando Olivier. Y bueno, es otro de los suicidios que rondan la vida de Picasso. Pintar a Fernanda, ella pelirroja, la pinta peinándose el cabello, la pinta recostada en su cama, y los tonos rosas empiezan a aparecer en su pintura. Se enamora profundamente de Fernand, desaparece la tristeza, le empieza a ir un poco mejor económicamente. Con Fernand visita los circos, sale al campo, se la lleva a provincias españolas. Toda esta campiña española seca empieza a darle a su pintura unos tonos rosas en el circo, los cirqueros vestidos de rojo, y cambia el tema y se vuelve un tema de felicidad, de desnudos, de niños, de caballos, de imágenes campiranas. Digamos, la felicidad ronda al joven Picasso y él está profundamente enamorado de Fernand. Cuando le empieza a ir mejor a Pablo, 7 años duró su relación con Fernand, la abandona a su suerte, la abandona totalmente. Él ya tenía éxito como pintor, ya era reconocido, por lo menos en Francia, y la abandona a su suerte. Ella no tenía ningún derecho sobre la obra ni sobre las posesiones de Picasso porque era una mujer casada. Fíjate, después de 20 años de abandono de esta mujer, decide publicar sus diarios y empieza a publicar sus recuerdos en la vida con Picasso en una serie de crónicas que se fueron publicando periódicamente en una revista, y las denominó. El título que le puso a sus memorias fue Cuando Picasso era bombero. Picasso, ya con muchos medios, logra detener la publicación de estos artículos sobre él, pero se acabaron publicando. Todavía se publicaron 2 más en otra revista. Obra que se suspenda, inclusive se van a los tribunales, y él le decide dar una pensión vitalicia. Bueno, a partir de entonces se empieza a dar una pensión a Fernanda, una pensión de miseria, con tal de que Fernanda no publicara sus libros, sus recuerdos. A fin de cuentas acabó publicando por ahí del año 1955, con el título Recuerdos personales para Pablo. Muy interesante, es muy difícil encontrar ese libro, yo te confieso que no lo he leído, pero bueno, Picasso trajo a esta Fernand, que fue su primer gran amor, la trajo a una pensión de hambre hasta el último día de la vida de Fernand. Pues ella fue amante de otros artistas, de otros poetas, pero además fue literata. Es algo muy repetitivo en la vida de Pablo. Siempre se rodeó de mujeres extraordinariamente talentosas, además de la belleza. Después de Fernanda, 7 años duró su relación con ella, se enamora de Eva Well,
otra joven mujer, 10 años menor que él, que también era modelo de pintores, pero en aquel tiempo Picasso se contagia de tifoidea y Eva Weil también muere de tifoidea, las muertes que lo afectan profundamente. E inclusive él habló con su mecenas, que era Gertrude Stein, la famosa Gertrude Stein, a quien se deben los primeros cuadros de donde se origina el cubismo. Él trabajó en ese tiempo. Eva conoció bien a Braque, a George Braque, con quien Picasso desarrolla el cubismo sintético. Es una parte del trabajo de Picasso fascinante. Ya había hecho la época azul con Madeleine, se pasó a la época rosa con Fernand, y con Eva Weil desarrolla profundamente durante un año o dos que duró su relación el cubismo sintético con George Braque. Inclusive no se firmaban estos cuadros. Braque y Picasso convinieron en que sus investigaciones quedaban para... Braque acabó firmando varios, porque hay inclusive muchas dudas acerca de cuáles cuadros pintó Braque y cuáles pintó Picasso. Picasso decía, Braque es la mujer que más me amó. Y efectivamente tenía una capacidad Picasso para destruir a todas las personas que estaban alrededor de él. Pero bueno, las mujeres fueron las que dieron la pauta para estas grandes rupturas en la imaginación picassiana, que fue y sigue siendo el más grande artista de los tiempos modernos, por supuesto el más grande artista del siglo XX. Hay muchos libros escritos sobre esta característica destructiva de Pablo. Bueno, este que te digo, que escribió Fernand Olivier, pero también su última mujer, bueno, su penúltima mujer, Françoise Gillot, que murió el año pasado, escribió un libro que se llama Ma Vie. Bueno, se llama Life with Picasso, porque en realidad lo escribió en inglés, en donde también lo pone, pero por los suelos, ¿no? Esta característica destructiva de Picasso. Hay otro libro de Adriana Stanisopoulos, una muy connotada intelectual griega neoyorquina, que se llama Picasso, creador y destructor. Estos dos libros, el François Gillot, Adriana Stanisopoulos, fueron los que sirvieron de base para la película Sobreviviendo a Picasso, una película que habla sobre con Françoise Gillot, recientemente fallecida, en donde, bueno, esta es una película del año 89. El libro de Françoise Gillot es de 1964. El libro de Adriana Stanisopoulos es de 1989. Y la película es de ese mismo año o del 90, con Anthony Hopkins en el papel de Picasso y Julianne Moore en el papel de Dora Maar, otra de las mujeres de las que no hemos hablado, pero yo creo que nos referiremos a ella en una próxima ocasión, porque fueron muchas las mujeres que compartieron su vida. Hay muchos libros escritos sobre esta fase destructiva de Picasso. Otras personas que se suicidaron alrededor de mujer, Marie-Thérèse Walter, que decidió ahorcarse. Ella es la madre de su hija Maya. Picasso tuvo 4 hijos. Su hijo Pablo también se suicidó. Su nieto Pablo también se suicidó. Y su última esposa, Jacqueline Roch, se metió un balazo en la cabeza. Ese es un poco, en resumen, la terrible destrucción que giraba alrededor de la vida de este hombre manipulador, misógino y genial. Pues muchas gracias, Fernando. Yo me parece que continuaremos entonces, para no extendernos demasiado ya en el próximo programa. Quedan muchas preguntas e interrogantes. Probablemente también, y bueno, ya lo veremos en otro programa, todo ese sufrimiento que no es de excusa, que hacía que infligía a otros, él probablemente, yo creo que desde su niñez sufrió mucho, no solo porque lo hayan ensalzado, sino siendo un genio, a lo mejor perdió mucho de la vida y a lo largo de su vida, pues pierde a su hermana, pierde a sus amigos, va perdiendo sus amores y otras cosas que al final de cuentas a su hijo, y lo que sufrió demasiado también en ciertos aspectos y a lo mejor no lo supo sobrellevar, pero sí lo tradujo en su obra, en su genialidad. Pues si te parece, pues hablaremos entonces la próxima semana y continuamos platicando de este tema. ¿Cómo no? Ya hablamos de la época azul, de la época rosa y del cubismo sintético, y de sus 3 mujeres, Madeleine, a quien obligó a abortar,
que inspiró la época azul, después Fernández, que inspiró la época rosa, y después Eva Abuela, quien nunca pintó. Ella solamente la mencionó en algunos de sus cuadros con la palabra ma jolie, mi bella, mi hermosa, mi bonita, pero nunca la pintó. Hasta ahí nos quedamos. Hablaremos del cubismo en adelante en una próxima reunión, mi querido José Manuel. Muchísimas gracias, Fernando. Suscríbanse, recomiéndenos con sus amistades si les gusta y nos vemos la próxima. Hasta luego.